Lo que para el hombre es posible para Dios. Muy buenos días, mis queridos estudiantes, a una clase más de lengua y literatura. Les invito a ponernos en actitud de oración y vamos a pedir a Dios para que fortalezca la fe en cada una de nuestras familias. Y por eso vamos a hacer la oración que Él nos enseñó y decimos todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. A nuestra Madre Santísima, la Virgen María, le vamos a decir: Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y todo esto lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis estudiantes, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Como ustedes observan en la pantalla, leer es saber. Alcen la mano a quien le gusta leer. Muchos alzarán así, otros alzarán así, ¿cierto? Pero bueno, hoy te vamos a animar a que la lectura te va a hacer sabio en la vida. No te desanimes, vamos a continuar y esto se va a poner más divertido. ¿Por qué y para qué voy a leer? Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué tengo que leer? Y zapateamos en la casa cuando nuestra mamá nos dice, bueno, ahora ponte a leer. Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que leer? Porque nuestra mamá nos obliga, ¿no es cierto? Muchas veces. Otros dirán, leo porque me gusta. Otros dirán, leo porque me divierte. Leo porque estoy aburrido en casa. ¿No es cierto? Y muchos dirán otras cosas más. Pero ¿para qué voy a leer? ¿Para qué tengo que leer? ¿Para qué mi mamá me obliga a leer? Como lo acabamos de leer al inicio, leer es saber. Entonces leo para saber muchas cosas, ¿no es cierto? Leo para llenarme de información, leo porque quiero saber algo. Otras veces leo como lo dije, para divertirme. Leo un cuento, leo una fábula, leo una leyenda. A otros les gustará mucho leer un periódico porque les gusta saber lo que pasa en su cantón, en la provincia, en el país, en el mundo, ¿no es cierto? Tenemos que leer también cuando nos pone la profesora una tarea, un ejercicio, tengo que leer para saber cómo voy a resolver. O cuando voy a hacer un examen, tengo que leer para poder responder las preguntas. Leo para llenarme de conocimientos. Leo para saber muchas cosas. Entonces, estas son las respuestas a la pregunta que tenemos el día de hoy. ¿Por qué y para qué voy a leer? ¿No es cierto? Recuerden que mientras más leo, más aprendo, ¿no es cierto? Mientras más leo y más aprendo. Y como yo les decía anteriormente en las clases, que cuando yo leo, cojo un cuaderno y empiezo a leer y leo y leo, y basta y ya, ahí terminó, eso no es leer. Leer es cuando te sientes, empiezas la lectura y al final entendiste lo que te quiso decir aquella lectura. Entonces, leer es luego saber lo que has leído, ¿cierto? Te invito a que te animes, ¿ya?, con la lectura. Recuerda que eso te va a hacer más sabio, te va a dar más conocimientos, te va a hacer una persona
en la cual cuando vayas creciendo, ¿ya? Una persona también a sí mismo van creciendo todos tus conocimientos. ¿Te animas a leer? Sí. Entonces, vamos a continuar. Y verás que te vas a informar el día de hoy que mientras más lees, vas a aprender muchas cosas. Y mientras más a fondo lees, vas a querer saber más, más y más. Cuando yo leo, sigo un proceso, ¿no es cierto?, de lectura, tengo que ir leyendo paso a paso, ir entendiendo lo que estoy leyendo, ir comprendiendo cada vez más la lectura. Muchas veces cuando uno empieza a leer, habrá un momento en que se encuentre con la problemática de la lectura y entonces se va poniendo más y más interesante. Los niños cuando están pequeños, o ustedes cuando estaban más pequeños, por ejemplo, en tercero de inicial, bueno, en inicial 1, en inicial 2, la profesora ya les enseña a leer. Claro que no les va a poner las letras y ustedes van a leer, no. Ahí les enseñan con gráficos, ya lo que llamamos pictogramas, con gráfico, pero el niño ya va empezando a leer, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí esta imagen, estoy observando la imagen, empieza a narrarme lo que está observando, entonces vamos viendo, vamos aprendiendo ahí a motivarnos con la lectura. El día de hoy les tengo una lectura titulada Los saberes ancestrales. Te invito a que también leas conmigo para ir informándonos un poco más acerca de esta lectura. Los saberes ancestrales. En las clases anteriores que nosotros hemos visto sobre la diversidad biológica y las culturas del Ecuador, además de ellas, existe otra riqueza ecuatoriana que se transmite de padres a hijos a través del tiempo en cada familia, en cada pueblo y cada cultura. Se trata de los saberes ancestrales. ¿Pero qué serán los saberes ancestrales? Entonces tengo que seguir leyendo, ¿no? Para ir entendiendo y para descubrir muchas cosas en esta lectura. Estos son los conocimientos que han construido los pueblos a través del tiempo, de la experiencia y la investigación, con los cuales comprenden el mundo y actúan en su vida diaria. Vamos a continuar. Aquí vamos observando, ¿no es cierto?, por medio de estas imágenes lo que estamos descubriendo con este tema titulado Los saberes ancestrales, ¿cierto? Nosotros ya habíamos visto anteriormente acerca del origen de la lengua, el origen de la lengua que era el quichua, ¿no es cierto?, anteriormente. Entonces, aquí observamos que estos indígenas también tenían otras formas de sobrevivir, ¿no es cierto?, que aprendieron muchas cosas, descubrieron. Y lo que estamos observando hoy día, el día de hoy, lo que estamos leyendo son los saberes ancestrales que conocieron nuestros primeros hombres, nuestros primeros indígenas. Vamos a continuar con la lectura. Los pueblos indígenas del Ecuador nos han heredado una gran riqueza de saberes ancestrales que se basan en los siguientes principios. Número 1, el mundo es una sola unidad. ¿Por qué ellos decían que el mundo es una sola unidad? Sigamos leyendo, por favor. Los pueblos indígenas creen que el mundo es una armoniosa unidad sin principio ni fin, donde todo lo que vive y existe se interrelaciona e influye mutuamente. Los indígenas comprenden que las personas no estamos solas, sino que convivimos y compartimos armoniosamente el planeta con los animales, con las plantas, con los minerales, en el mismo espacio, por lo que es nuestro deber cuidar y proteger nuestro planeta, que está protegido por la gran Pachamama. ¿Pero qué significa la Pachamama? ¿Ya? Significa
la tierra madre que ellos le llamaban, le llaman todavía. Entonces, miren lo que dicen nuestros ancestros, porque ellos decían, los indígenas dicen, que nosotros vivimos en el mundo en una sola unidad, que todos tenemos que cuidar el planeta, porque formamos parte de ella, todos somos uno solo, dice. Todos estamos prestos a convivir, a compartir armoniosamente. No solamente las personas, también todo lo que está a nuestro alrededor, como las plantas, los animales, los minerales, que todos vivimos en un mismo espacio. Miren qué bonito, ¿no es cierto? El mundo es una sola unidad. Muy interesante, ¿no es cierto? El primer principio en el cual se basaban nuestros ancestros. Vamos a ver, aquí observamos pues cómo vivían armoniosamente ellos en comunidad, ¿no es cierto? Convivían con mucha alegría, compartían sus alimentos. De esa forma, por eso a ellos les gustaba vivir en comunidad, porque ahí podían compartir, porque ahí ellos se agrupaban y trabajaban las tierras, en especial, ¿ya? Como lo decía en la lectura, con armonía, ¿no es cierto? Y así tenemos que vivir todos. Aquí nos da un buen ejemplo de vida, ¿no es cierto? En la cual si todos viviéramos de esta forma, en el principio, del principio 1 que hemos leído, imagínense cómo sería nuestro mundo. No habría guerras, no habría delincuencia, no habría corrupción. Entonces, este primer principio que hemos leído, vamos a reflexionar un poquito, ¿no es cierto?, con lo interesante que está esta lectura, pero no ha terminado. Hemos leído el principio número 1. Vamos a ver el principio número 2 que nos comparten nuestros hermanos indígenas. El ser humano debe existir en armonía con la naturaleza. El ser humano debe existir en armonía con la naturaleza. Vamos, ayúdenme por favor con la lectura. Vamos a leer todos para empaparnos más acerca de este tema de, recuerden, de saberes ancestrales. Los pueblos ancestrales del Ecuador creen que el ser humano tiene una vinculación íntima con la naturaleza, que es parte de ella y que debe actuar de acuerdo a los ciclos y leyes naturales. Por ejemplo, en la agricultura, los pueblos indígenas se orientan las actividades de preparación del suelo, de la siembra y la cosecha, respetando los ciclos naturales. Existe un hermoso principio en la manera de pensar de los indígenas, que dice que cada ser humano debe estar unido a la naturaleza, como por ejemplo aquí hay unas palabras en quichua que dice Yuyaya, que significa un solo pensamiento. Shunkuya, que significa una sola fuerza. Qué bonito, ¿no es cierto? El principio número 2. El ser humano debe existir en armonía con la naturaleza. ¿Por qué nos dicen esto nuestros indígenas? Porque dice que nosotros formamos parte de la naturaleza. Tenemos un vínculo que nos une a formar parte de la naturaleza. En sí, que nosotros somos naturaleza. Que tienen que cumplir unas leyes naturales, sí. Se tiene que cumplir unas leyes naturales. Ellos lo trabajan de esa forma. Por ejemplo, dice, en la agricultura, ellos preparan el terreno, el suelo, ellos siembran y cosechan, pero respetando los ciclos naturales.
Existe, dice, un principio en la manera de pensar de los indígenas que cada vez nos sorprendemos más al estar leyendo esto, ¿no es cierto? Que el ser humano debe estar unido a la naturaleza, que todos formamos parte de un solo pensamiento y de una sola fuerza. Recuerden que la unión hace la fuerza y de esa forma trabajan ellos, en unión, en comunidad. Trabajan la tierra, ¿ya? Y así conviven armónicamente. Vamos a continuar. Estamos viendo el principio número 2, pero hay otro principio y quiero compartirlo con ustedes. ¿Me ayudan por favor con la lectura? La número 3 dice, reciprocidad y redistribución. Los pueblos indígenas del Ecuador prefieren vivir en comunidad. Esto significa que las familias trabajen juntas y compartan lo que tienen de manera solidaria. Practican forma de intercambio que permite la supervivencia de las comunidades con base en la producción de alimentos y demás trabajos que se realizan de manera compartida en la minga comunitaria. En las comunidades indígenas, cada persona debe cumplir con un rol para contribuir al bien común. Todos debemos retribuir, dar y devolver lo que recibimos de la tierra, el cielo, los animales, de las plantas, de nuestros padres y de nuestros hermanos. A partir de estos principios, los pueblos indígenas del Ecuador, a través de los siglos, han contribuido y heredado importantes conocimientos en todas las áreas de la vida, como, por ejemplo, en la medicina natural, técnico de construcción ecológica, técnica de la agricultura orgánica, en la cocina, en la alimentación y muchas otras actividades que realizan estos hermanos indígenas. Y qué bonito ejemplo de vida que nos dan al leer estos 3 principios, en la cual una convivencia, ¿ya?, en formar parte de una comunidad y a la vez nos hacen ser responsables, ¿ya?, de cumplir un rol, ¿no es cierto?, de ser agradecidos con la naturaleza, de ser agradecidos con Dios por darnos todo lo que nosotros estamos observando, todo lo que nos rodea. Bien, mis queridos estudiantes, espero que esto que hemos leído el día de hoy nos haya llenado de mucho conocimiento, de mucho aprendizaje, que hemos aprendido para que pongamos en práctica y empezando desde nuestra familia, de la comunidad familiar. Recuerden que todos tenemos que ser agradecidos, que debemos retribuir lo que nos dan, tenemos que ser agradecidos, que también tenemos que dar, pero sin recibir nada a cambio. ¿Darlo de qué? Darlo de corazón, darlo porque nos nace, compartir con los demás. Recuerden que si nosotros realizamos todo en cumplimiento a las leyes naturales, en cumplir y dar a conocer nuestros principios, ¿qué más de estos ejemplos que nos están dando nuestros hermanos indígenas para poder tener una convivencia en armonía, para vivir en paz, para vivir siempre alegres, como lo vimos en las imágenes de los niños que están conviviendo alegres? Y ante todo, para tener
una vida saludable, una vida en la cual nosotros vamos a formar parte. ¿Y de qué forma? Recuerden, cuidando nuestra naturaleza, porque nosotros también formamos parte de ella. Bien, mis queridos estudiantes, pongamos en práctica estos 3 principios de esta lectura tan hermosa que acabamos de leer el día de hoy. Espero se anime a seguir leyendo, a seguir aprendiendo mucho, en especial, miren, de estos ejemplos de vida que nos dan nuestros hermanos indígenas. Les invito a que vayan a buscar libros, de que vayan a buscar en el internet para aprender mucho más y leamos, vamos a leer, lean, porque recuerden que mientras más leemos, más aprendemos. ¿Te animas a leer? Bien, mis queridos estudiantes, yo sé que te vas a animar a leer, porque quieres llenarte de conocimientos. Y para que continúes leyendo, para que te llenes más de conocimiento, aquí te tengo una tarea. Muy facilita de que yo sé que tú la vas a poder hacer. La tarea número 1 dice, hacer un dibujo que represente el segundo de los principios de los saberes ancestrales indígenas del Ecuador. Lo acabamos de leer. Y el segundo principio dice, el ser humano debe existir en armonía con la naturaleza. ¿Cómo lo representarías? El segundo principio. Entonces, vamos, aquí tú tienes que ir imaginando por medio de un gráfico cómo tú puedes representar el principio 2 que dice el ser humano debe existir en armonía con la naturaleza. Recuerda que el dibujito tiene que estar bien pintadito, ¿sí? Todo dibujo tiene que estar pintado. La tarea número 2. Para esta tarea número 2 puedes utilizar un diccionario, puedes utilizar una enciclopedia o puedes utilizar el internet, tu computadora, para investigar el significado de las siguientes palabras. ¿Cuáles son estas palabras? Armonía, equilibrio, ciclo, retribuir y reciprocidad. Ya que hayas buscado el significado de cada una de estas palabras, vas a hacer una oración con cada una de ellas. Recuerda que la oración tiene que tener sentido completo, ¿no es cierto? Que se entienda esa oración. Recuerden que toda oración inicia con la letra inicial mayúscula, y termina siempre con un punto. Aquí vas a poner en práctica todo lo que has aprendido. Bien, mis queridos estudiantes, espero te haya gustado la clase del día de hoy, y en especial que te hayas animado a ir corriendo a buscar esos libros, a investigar más, a leer para aprender más, para saber más. ¿Sí? Y con esto terminamos la clase del día de hoy. Nos vemos la próxima clase. Cuídense y recuerden, mientras más lees, más aprendes. Chao, nos vemos. Cuídense.